Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. Pues hoy vamos a hablar varios temas muy interesantes, y es que vamos a empezar hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se confirma un adiós a los plurinominales para el PRIAN. Prácticamente se les está acabando el tiempo para andar dependiendo del erario público y andar pues de parásitos, porque al final de cuentas es lo que últimamente han estado haciendo tanto prianistas como panistas, incluso mesistas, que no han ganado por elección popular gran cosa pues de candidatos, simplemente se la viven de puras plurinominales. Algo que se ha festejado muchísimo, e incluso hemos visto con buenos ojos el hecho de que la presidenta pues vaya a impulsar esta iniciativa que va a ir dentro de la reforma electoral. Luego también vamos a hablar del lamentable hecho que sucedió en Guanajuato, este hecho que dejó varios fallecidos gracias a un grupo armado en medio de una fiesta patronal en Irapuato. La presidenta confirmó que se trató de un enfrentamiento y al mismo reveló que hubo involucrados niños fallecidos en este tema, ¿no? Algo que ha dejado ver que la delincuencia en este estado de Guanajuato está desbordada, e incluso lanzó mucha preocupación a nivel nacional, ¿no? Pero pues la estrategia que se ha implementado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto pues en una parte efectiva y en otras no. Pero esperemos que lleguen a la conclusión de esto y detengan a todos los implicados en este brutal suceso. Luego ya por último vamos a hablar también de un hecho condenatorio que ha dado vueltas a través de redes sociales. Se habla de que la presidenta condenó la brutal agresión de Narciso Barranco, un migrante mexicano en Estados Unidos que fue detenido por elementos de ICE, donde fue sometido y golpeado en la cara, algo que ha causado mucha indignación incluso por la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, en California exclusivamente, e incluso la presidenta ha ordenado que se comuniquen con este hombre y que y que investiguen bien para dar con los hechos, ¿no? Incluso tomar acciones ante todo esto. Bueno, vamos a hablar de eso y de otras cositas más, pero me gustaría que empecemos con el adiós de las plurinominales. Aquí dice la presidenta propondrá eliminarlos en reforma electoral. Y también dice que no habrá resistencia del PT y del Verde. Pues realmente esperamos que en verdad no vaya a haber ninguna resistencia por parte del PT o del Verde, porque simplemente estarían demostrando que ellos no están ahí para ayudar al pueblo, sino que están por un cargo. Entonces tienen que mantenerse al margen, y si no, el pueblo se va a encargar de castigarlos si es que cometen pues alguna contradicción a esta reforma que considero que muchos mexicanos estamos muy de acuerdo. Dice aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional este 25 de junio del 2025, la mandataria habló sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones y adelantó algunos de los cambios que se propondrán en la reforma electoral, entre ellos la posible eliminación de los diputados plurinominales. Además, la presidenta negó que haya resistencia de partidos aliados a Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, considero que yo también realmente considero que no vaya a haber ningún problema, pero dado que sea la situación, ya saben a qué consecuencias atenerse. Vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta sobre esta propuesta. El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise, y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías
en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando. Pues es lo que dijo la presidenta y propuso acerca de este tema, ¿no? Que también, pues que salgan a las calles, ¿no? A ver la situación del país para que sean conscientes del por qué van a llegar a ese cargo o por qué van a estar arriba y qué es lo que van a ir a hacer. Entonces eso se ganó los aplausos y mucha gente lo está apoyando. Sin embargo, la oposición, sentido contrario, lo está condenando e incluso les está generando resistencia y no están de acuerdo. Tal es el usuario, José Díaz, más que una amenaza, es un aviso. La 4T va por el INE y por construir un sistema a su puritito gusto, sin voz para las minorías, sin plurinominales, sin consejeros ciudadanos o peor aún, con consejeros electos democráticamente por medio del acordeón. No cabe duda que Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría, José López Portillo, Fernández Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett estarían orgullosos de los morenistas. Entonces están muy descontentos en la oposición por las decisiones o las declaraciones que va a tener la presidenta en un futuro, y es comprensible. Y es que ellos están dependiendo purititamente de plurinominales. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no los quiere ver ni en pintura, prácticamente. Estas fueron los últimos comicios de junio de 2024. Muchos están informados de estos comicios, han de saber por dónde va esto. Donde se prevé que Acción Nacional, de los 31 que fueron seleccionados por el pueblo, pues les regalaron prácticamente 40 plurinominales, así como el Partido Revolucionario Institucional, que es PRI, se ganaron 11 electos y les regalaron 26 pluris, más de lo que juntaron. Y un caso muy sonado fue el de Movimiento Ciudadano, donde solamente ganó un electo y le regalaron 26 plurinominales, lo que generó mucha controversia ahora en las elecciones pasadas. Entonces todo esto es lo que quiere eliminar la presidenta Claudia Sheinbaum, parejo, obviamente para Morena también se le quitaría, y a todos, ya que es obvio que estos ya no son requeridos por el pueblo ni son aclamados, pero sin embargo le siguen dando demasiados puestos para que nada más vayan a hacer sus onceras. Seamos realistas, Lili Telles, una plurinominal, ¿qué aporta en el Senado? Absolutamente nada. No aporta absolutamente nada, no genera ideas, no genera nada, no es un partido serio de oposición, simplemente van a gritar y a insultar en el pleno. Es lo único que hacen. Y así como Lili Telles, hay muchísimos más disque senadores que van a trabajar entre comillas, claro. Pero bueno, por eso la furia de la oposición, pero esperemos que realmente no se vaya a echar para atrás esta eliminación de las plurinominales. Es justa y necesaria. Ya veremos más adelante qué va a suceder. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos al siguiente. Vamos a hablar del ataque armado que dejó a 10 fallecidos durante una fiesta en Irapuato.
Obviamente la presidenta condenó enérgicamente y al mismo tiempo lamentó que hayan sucedido estos hechos. Dice aquí al menos 10 personas fallecieron y varias resultaron lesionadas a causa de un ataque armado a un domicilio en la ciudad de Irapuato, donde se estaba celebrando una fiesta, informaron este miércoles autoridades de seguridad y medios de comunicación locales. Y es que así se vivió el terror de pues que resultó ser una fiesta agradable, muy divertida, pues resultó en un enfrentamiento, ¿no? Con varios dispositivos de fuego, algo que sumió en un caos y la gente corría para refugiarse, pero evidentemente no todos tuvieron la suerte de salir ilesos. Vamos a ver, porque realmente si escuchamos detonaciones, lo más seguro es que nos censure YouTube. Pero vamos a ver cómo es que la gente estaba bien de momento y ya de repente se escucharon las detonaciones y la gente corrió a refugiarse, ¿no? Muy preocupada, muy asustada en este hecho. Bueno, lamentable. La presidenta se declaró acerca de este tema y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. Sí, lamentablemente ocurrió. En un rato van a enviar información el Gabinete de Seguridad. Sí, es un lamentable pues homicidio múltiple y se está en investigación. Y en este caso, había o viene disminuyendo los homicidios en Guanajuato. En este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación y se va a seguir trabajando ahí en conjunto con la gobernadora, hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo. Sí. Pues fueron las palabras de la presidenta. Horrible, terrible el suceso, el hecho que haya pasado. Esperemos que den con todos los responsables y se haga justicia total. No. Qué bueno que la presidenta mencionó acerca de los gobernadores. Estaba hablando de la gobernadora actual de Guanajuato, Livia Denis. Y es que resulta ser que a través de redes sociales el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinjue, fue exhibido viviendo en una casa millonaria en Texas, una de las zonas de alta alcurnia, fifís, como dirían por ahí, y que vive en una casa que se evalúa alrededor por 20 millones de pesos, una casa carísima, ¿no? ¿Dónde estaría viviendo este señor? Dice aquí, exhiben casa millonaria que habita Diego Sinjue, exgobernador de Chihuahua en Texas. Diego Sinjue Rodríguez Vallejo, exgobernador de Guanajuato, quien recientemente anunció su salida del PAN, curiosamente, vive en una casa valuada en $1 millón, alrededor de 20 millones de pesos, ubicada en The Woodlands, en una zona exclusiva residencial al norte de Houston. Esto es lo más curioso de este hecho. Aunque la propiedad no está a su nombre, la casa fue comprada por la firma DAI LLC, registrada en el estado de Colorado el 9 de marzo de 2020 y con vínculos con el exgobernador. Su gerente es Daniel Eskenazi Beraja, un arquitecto mexicano que ha representado a Seguritech, una empresa que ha pactado negocios en materia de seguridad con Guanajuato. O sea, ese es un claro caso de corrupción, desvío de recursos por parte de Diego Sinjue. O por lo menos eso es lo que se está diciendo a través de redes sociales. Y que esta fue la manera en la que Sinjue obtuvo esta casononona, a través del desvío de recursos. Entonces, esto ha dado mucho que hablar, porque mientras Guanajuato está sumido en caos, como las cosas que acabamos de ver ahorita, él está viviendo feliz y cómodamente en Estados Unidos, en Texas específicamente, con una super casononona, despreocupado de la vida, a costa de las costillas del pueblo. Entonces ha generado mucha polémica, mucho enojo por parte, pues no solamente de Guanajuato, sino de todo el país, de todos los mexicanos. Sin embargo, él ya salió a excusarse. Diego Sinjue dice que esta casa es rentada
O sea, de la manera más ridícula que pudo haberlo dicho, él dice que está rentando y que precisamente está rentando una casa de $1 millón. O sea, tremenda estupidez con la que está saliendo. Dice aquí, Casa de Neu es rentada, dice el exgobernador de Guanajuato. Tras revelarse que habita en una casa en la zona residencial de The Woodlands, en Houston, Texas, que está valuada en $1 millón, Diego Sinjuez Rodríguez Vallejo, exgobernador panista de Guanajuato, dijo que su familia es la que vive en Estados Unidos en viviendas rentadas, según él. A través de una carta indicó, es falso que yo sea propietario de una casa en el vecino país. Quienes radican en Estados Unidos son mi esposa y mis hijas, ya que ellas se encuentran estudiando. La excusa más ridícula que he escuchado, la manera más tonta de quererse zafar de esto, ¿quién sería capaz de rentar una casa así de grande, valuada, carísima, por cierto? Pero bueno, pues ya esperemos que se indague esta situación, se investigue realmente y si llegara a ser el caso que esta casa fue comprada a través de un esquema de corrupción, que casi estoy seguro que es el caso, pues que termine pagando Diego Sinjuez por estos actos, ¿no?, de corruptelas. Bueno, ya se verá más adelante. Bueno, vámonos al siguiente y último tema. Vamos a hablar de la brutal detención del migrante mexicano en Los Ángeles, California. Dice aquí la violenta detención por parte de agentes migratorios de un mexicano con 31 años viviendo en Estados Unidos y padre de 3 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses causó nueva indignación entre la comunidad latina de California. El connacional, jardinero de oficio y sin antecedentes penales. Esto es muy importante. Sin antecedentes penales. Según Donald Trump, su intención es sacar a criminales peligrosos, sumamente peligrosos de Estados Unidos para hacer el país más seguro. Pero cosas como estas, de sacar a connacionales que aportan mucho con un oficio o que incluso, pues como lo dice aquí, sus 3 hijos son integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su familia ha aportado muchísimo más de lo que aportaría cualquier otro migrante al país estadounidense. Entonces es obvio que esto está generando mucha indignación por el simple hecho de que es una persona ejemplar, incluso mucho más ejemplar que cualquier estadounidense, ¿no? Es mucho mejor que la gran mayoría de estadounidenses, que por cierto resultaron ser los que apoyan a Donald Trump, por lo menos resultaron ser racistas de primera. Dice aquí, fue sometido con gas, pimienta y golpes en la cabeza. Su aprehensión fue registrada en un video que circuló en redes sociales. Narciso Barranco, de 48 años, fue otra víctima de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas, al ser arrestado el sábado mientras trabajaba a las afueras de una cafetería de Santa Ana, California. Y claro que lo sometieron brutalmente porque los videos están circulando a través de redes sociales. Aquí se puede apreciar cómo lo están golpeando al pobre señor, pues en la cara, ¿no? Sometiéndolo, poniéndole todo su peso encima, y el señor intentando defenderse la cara, obviamente por los golpes. Y es que esto ha generado mucha indignación, y se habla mucho porque hay unos testigos que afirman que a la hora de ser cuestionado o intentar de ser detenido, pues se opuso Narciso Barranco, se opuso, generó resistencia para que no lo capturaran, e incluso con esta podadora que se ve ahí, que levantaron, me parece que el elemento, esa podadora que tienen ahí, pues la usó como instrumento de defensa el señor Narciso. Y por esa fue la razón que supuestamente ellos se abalanzaron contra él. Pero yo creo que fue un poquito exagerado el simple hecho de que lo hayan golpeado en su cara. No sé, a lo mejor solo es mi opinión, pero pues una persona ejemplar como este señor que aporta muchísimo al país estadounidense y que haya sido así, tratado, no lo sé. Llámenme loco, pero yo siento que no fue necesario los golpes. Al final de cuentas, estas fotos han circulado mucho. Se habla de que sus 3 hijos, estos que ven aquí en la foto y están sirviendo actualmente a la nación americana como Marines,
pues es lo que ha causado más indignación por parte incluso por estadounidenses que también están condenando el hecho de la ICE. Hay los mismos gringos, algunos, no todos, también están totalmente en contra de esos actos. Mientras tanto, la presidenta condenó enérgicamente y pidió que se investigara esta situación. Vamos a escuchar. Es injusto, es una injusticia. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, porque no solo son las mexicanas y los mexicanos, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo, aunque no tengan el papel de la nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá. El consulado entró de inmediato en contacto con él. Por cierto, quiero reconocer el monólogo que hizo Diego Luna en un programa en Estados Unidos, que dice justamente esto, que las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles son millones de mexicanas y mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de Los Ángeles sea lo que es. Entonces nosotros vamos a defenderlos allá con los consulados. Dio una conferencia de prensa la semana pasada el canciller de todas las nuevas acciones que se están tomando con los consulados de manera diplomática. En las conversaciones que tenemos hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay alguna persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes. Pues es lo que dice la presidenta ante este hecho, esta situación. Bueno, pues así las políticas migratorias de Donald Trump, lamentables, todas las políticas que le lleguen estos casos a gente que hace sus esfuerzos en Estados Unidos e incluso aporta al mismo país. No. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la información. Yo les agradecería un montonal si se suscriben al canal, le dan like y comparten este video para que podamos llegarle a muchas más personas. Yo me despido, les deseo una bonita tarde y nos vemos en una próxima nota. Bye.